Fijaos que intentar explicar de una manera clara lo fundamental de Kant en una horita, hora y pico, si hoy me extiendo me perdonáis, eso es casi una osadía. ¿Eh? Porque, a ver, ¿cómo explicas algo fundamental sin trivializar, sin simplificar? Y vosotros sois todas personas cultas, pero no necesariamente tenéis que tener los antecedentes, tenéis antecedentes, porque, bueno, lleváis mucho, algunos conmigo y otros por su cuenta, mucho en la filosofía, ¿no? Pero como la formación que tenemos es heterogénea, que eso es lo que hace interesante al grupo, porque no se trata de nivelar, se trata de que cada uno desde su perspectiva pueda seguir estas cuestiones. Y para mí es un gran reto, porque si yo considero que la filosofía tiene que ser un discurso comprensible, porque si no se entiende no sirve para nada. No sirve para nada. Y yo pretendo que se entienda. Entonces, que haya un grupo heterogéneo me resulta muy estimulante, ¿no? Muy estimulante. Entonces vamos a intentar ahora hacer un Kant, vamos a iluminar, como digo yo, enfocar unos aspectos de Kant que yo considero fundamentales. Mirad, aquí nosotros vamos a sacar en limpio, luego por supuesto que el que le interese le doy más referencia, se podría leer el capítulo de mi libro, pero puedo dar bastantes referencias. Mirad, aquí se plantean varias cuestiones. Para mí una que es fundamental, la distinción entre la razón teórica y la razón práctica. Tengo que aclarar, Kant es un filósofo que además, si quien tuviera la paciencia de leerlo, él hace siempre lo siguiente: entiendo por ejemplo diría, entiendo por razón tal cosa, entiendo por... Él va a explicar el sentido que le da a los términos que va a usar. Porque desde luego en filosofía, en toda ciencia, en toda disciplina, cuyo lenguaje sea el lenguaje ordinario, hay una ambigüedad de significado, una dispersión semántica enorme. Por eso las ciencias, uno de los grandes aspectos de la revolución científica es cuando se adopta el lenguaje de las matemáticas. Entonces, una fórmula física, en química, por supuesto en matemática, una ecuación, lo entiende cualquiera, que sepa, claro, que tenga las claves para captar ese mensaje. Sea chino, hable japonés, sea español, argentino, italiano. ¿Por qué? Porque las fórmulas, el lenguaje formal de la matemática o de la lógica, pero normalmente es la sintaxis lógica. Por ejemplo, las fórmulas químicas. Me acuerdo cuando aprendíamos a formular, pues estábamos aprendiendo una sintaxis. Nosotros teníamos que formular una determinada sustancia, una determinada combinación, y teníamos que aprender una sintaxis. Hay unas reglas, pero esa sintaxis es general, o casi general, pasa como con la lógica. Si en algún momento del curso os atrevéis, podemos hacer unos pasitos de lógica. En lógica básicamente hay dos notaciones, que son la europea y la estadounidense, anglosajona y por lo tanto inglesa e estadounidense. Bueno, entonces, ¿qué es la razón teórica? Kant le dedica una obra que se llama Crítica de la razón pura. Bueno, la razón pura es la razón teórica, es la razón científica. O sea, la razón teórica es la encargada de formular los enunciados científicos. Para que nos entendamos, es una parte de nuestra inteligencia, ¿no? Nuestra inteligencia es muy amplia, muy amplia, no solo razón, no solo racionalidad. Bueno, una parte de la inteligencia es la que es encargada de formular los juicios científicos, o sea, de presentar o enunciar las verdades científicas.
esto nos llevará en su momento, si no lo terminamos hoy, en otros temas más transversales que vamos a dar, ¿qué es una verdad científica? Es muy importante esto, ¿eh? Fijaos que nunca vamos a salir al frente de todas las fake news que hay sobre los temas que están ocurriendo si no somos capaces de argumentar en el plano de la epistemología, de la filosofía de la ciencia, de la metodología de la ciencia. Ahora han aparecido unos sujetos, médicos por la verdad, ahora hay hasta amas de casa por la verdad, señoras por la verdad, de verdad, abogados por la verdad, dando a entender que todo esto es un disparate y la verdad la tienen ellos, ¿no? Pero si tenéis, lo digo con toda sinceridad, es decir, si tenéis cierto temple y podéis llegar a soportar una media hora de lo que dicen, los otros días un programa en Antena 3 en España, pero lo vais a soportar si por lo menos tenemos unas herramientas para decir estos son mentirosos culpables de ser mentirosos, ¿no? Porque estos tienen una intencionalidad. Pero ¿cómo se rebaten todas las barbaridades que se están diciendo si no tenemos unos recursos? Entonces yo creo que esto, aparte de que desde el punto de vista de la ciencia, de la teoría, de la epistemología como ciencia de la ciencia o ciencia que estudia el método de la ciencia, pues no es solo para que lo sepamos, sino para que de alguna manera se pueda argumentar, y no solo argumentar en una discusión, aplicarlo a uno mismo. ¿Cuál es la fiabilidad de las vacunas? En algún momento del curso vamos a hablar de estas cosas, pero antes yo quiero que pongamos sobre la mesa unas herramientas. ¿Cuál es la fiabilidad de las vacunas? ¿Cuál es la soviética, la Pfizer, la otra, la Moderna? Tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Bueno. No quiero seguir con este tema, pero entonces, la ciencia es el resultado, o sea, la razón teórica es aquella que formula los enunciados científicos, que tienen, por supuesto, una vocación de verdad científica, ¿eh? La verdad científica, si os acordáis, esto es más divulgado, que algo es verdadero mientras no se demuestre lo contrario. Así de claro. O sea, las verdades científicas no son rígidas, son dinámicas, van cambiando, van evolucionando y admiten, porque si no, si algo que es rígido, imaginaos una torre, una zona sísmica como es Mendoza, que por cierto ha habido un terremoto hace poco, ayer o anteayer, pues si algo es rígido, eso se va a romper. En cambio, una de las características que decían, yo no sé mucho de esto, pero aquí hay gente que sabe más que yo, si un edificio está hecho de una manera, ya sea en sus vigas, ya sea en su fundamento, que permita una cierta movilidad, una cierta elasticidad, pues va a mantenerse. Entonces, lo rígido siempre termina rompiéndose, porque lo rígido no se adapta. Entonces, cuando nosotros formulamos una verdad teórica, una verdad científica, es porque, bueno, podemos tener confianza en formulaciones, digamos, comprobadas, serias, contrastables, publicadas en revistas de calidad y perfectamente homologadas, en fin, o pensadores que, bueno, confiamos en ellos. Nosotros no podemos ser científicos de todo, ¿eh? Como muchos seremos especialistas en la disciplina a la que nos dedicamos. Pero para que un enunciado sea verdadero desde el punto de vista de la ciencia, tiene que cumplir unos requisitos. Hay unos pasos. El famoso método experimental, que no es el único, claro, me acuerdo ya de jovencito, en el bachillerato. Observación, experimentación, bueno, una cierta manipulación, una cierta observación, o una primera observación incidental, una observación más en condiciones óptimas para poder manipular, medir y demás y aplicarle variables.
se formulan hipótesis, esas hipótesis hay que demostrarlas, si no se demuestra se desecha, y si se demuestra vas cumpliendo con una serie de pasos hasta poder formular una ley, pero una ley siempre es una función de verdad. Entonces siempre hay que, como de ciertas disciplinas, ciertas ciencias, como las ciencias, digamos, como que yo les llamo de la gran física, método la química y todo esto, pues van a ser formuladas en el lenguaje formal propio de esa disciplina, ¿no? Y entonces, y realmente hay variables que si yo, por ejemplo, el agua hierve a 100 grados, nunca hierve a 100 grados. ¿Es verdad o mentira? No, a ver, el agua 100 grados tendría que ser en condiciones de agua pura, a nivel del mar, con una serie de características. El agua nunca hierve a 100 grados. Pero es importante que sepamos decir, nosotros variamos el nivel del mar, variamos la composición del agua, pues que sería una variable, pues podríamos ir reformulando y sabemos que nos va a que va a hervir o a los 99 o a los 101. Yo cuando le explicaba esto a gente joven y no joven, decía, me ponía a hablar de los espaguetis, de la pasta. ¿Cómo hacéis los espaguetis? Bueno, las respuestas que me daban eran increíbles, ¿no? Hay gente que lo echaba en agua fría. Entonces, pero los que lo hacían bien, ¿cómo hacen los espaguetis tú, María Inés? A ver, cuenta a un marciano, dile, voy a hacer espagueti, ¿qué tiene que hacer? Pon el micrófono. Pon el micrófono. A ver, di. Oh, qué lío con esto de los micrófonos. No, no se te oye, no te van a salir nunca los espaguetis. Hay que darle al micro de abajo. Sí, dale al micro. A la barra espaciadora. Edwin no sabe, no contesta. Edwin, por favor. Lo que pasa es que si está desde el móvil, tiene que presionar la pantalla, tocarle un poquito y ahí va a subirse. O puede mover el ratón y ahí va a subirse va a aparecer el Mira, micrófono. Ahí viene tu hija. Te va a ayudar. Y además, si no, que nos cuente ella cómo hacen los espaguetis. ¿Cómo hacen los espaguetis tú? ¿La pasta? Tienes que explicarle porque aquí hay gente que no sabe cómo se hace la pasta. ¿Tú nos contarías? Pero antes pon el micrófono, please. Nada. Tenés que tocar el icono. Si es en el móvil, al lado de un botoncito rojo, que es el de llamada, está el icono del micro. Ahora, a ver, ¿habláis? No. No. Bueno, no vamos a poder hacer el experimento. Le vamos a preguntar entonces a Denise cómo hace ¿Tú haces pasta, Denise? Claro. Podría ser que Denise nos cuente cómo hace su Con la pasta, a ver la pasta hecha por una mexicana. ¿Tú haces pasta, Denise? Bueno, casi no hago pasta, pero las pocas veces que he hecho, pues se pone a hervir el agua, ¿no? Muy bien. Ya cuando está hirviendo, pues entonces sueltas el espagueti en la pasta. Muy bien. ¿Y cuándo le pones la sal? En el momento, unos 5 minutos después de que hirvió junto con el espagueti. Ah, o sea, ya cuando... O sea, ya... bueno... o sea, que no le pones la sal... ¿por qué 5 minutos? Para que se cueza un poquito más la pasta y ya después agrego la sal. ¿Y por qué? ¿Qué problema hay que se le agregue? ¿Qué problema hay que se le agregue en cuanto rompe a hervir? No sé, así decía mi mamá, que me esperara a que hirviera el espagueti para poder poner la pasta, porque según eso agarra más la sal que si se la he hecho antes. No sé. Muy bien, muy bien. Vale, no voy a seguir por ahí. Bueno, el tema es el siguiente.
estaba poniendo un ejemplo, nos vamos a eternizar. Luego la gente me pone, en los vídeos, me pone un pulgar al revés, como diciendo, este se va por la rama. Pero como yo no escribo para, yo no hablo para la gente, sino para... A ver, el agua salada tarda más en hervir. Entonces la gente que pone el agua y le echa la sal va a tardar mucho, pero no un minuto más, bastante más. Tiene que hervir el agua, una vez que hervido le echas la sal y va más rápido, eso es todo, porque el agua salada tarda mucho más en hervir. ¿Estamos de acuerdo, Raúl, o no? Ya las otras variantes, ya lo de los 5 minutos... Propiedades coligativas. ¿Cómo? Sí. Propiedades coligativas. Muy bien, ¿ves? Menos mal que tenemos a los técnicos, a los científicos. Muy bien. Bueno, nada, las verdades científicas tienen un valor en función de unas determinadas variables. Muy bien. No me quiero enrollar más porque yo, como tengo una especie de vocación didáctica, bueno, primero porque nos lo tenemos que tomar con calma y pasarlo bien. Pero nosotros, digamos, cuando nosotros tenemos que tomar una decisión científica, ¿qué quiere decir una decisión? O pronunciarnos respecto a una verdad científica, ¿qué decía Descartes? Ojo, con la precipitación y con la prevención, que veíamos antes de las vacaciones. La prevención son los prejuicios y la precipitación es atropellarnos. O sea, formular la verdad o asumir la verdad antes de tiempo. ¿Qué problema hay cuando algo no lo tenemos claro en ciencia, o sea, desde el punto de vista de razón teórica, para decir, no sé? Por eso en las encuestas siempre aparece un punto que dice, no sabe, no contesta. Y me quedo tan ancho. Y no me van a sacar de ahí. No, perdona, es que no sé. Hay otros que son más improvisados y aventuran una respuesta. Pues se van a equivocar, lo más seguro. O tienen grandes posibilidades. Muy bien. O sea que las verdades científicas, nosotros podemos abstenernos de asumirlas o de formularlas hasta que no tengamos la cosa completamente clara. O sea, demostrado. Eso sería evitar la precipitación. Lo dice Descartes literalmente en el discurso del método. Pero están las verdades morales. La razón práctica en Kant no tiene nada que ver con el término cotidiano coloquial de práctico, es la razón moral. Moral no en el sentido pequeño del término, es que esto es moral, esto es inmoral, no. En el sentido del latín mos moris, ya sabes que, bueno, las palabras en latín se enuncian nominativo genitivo y se toman a veces del genitivo, moris. Mos moris. Moral bien, ¿qué quiere decir costumbre, hábito? Pero también tiene que ver, realmente traduce a otra palabra que es la palabra ethos griega, es que también. Por eso yo diré en su momento que ética y moral para mí son sinónimos. Aunque a veces en el uso del lenguaje puede haber diferencias no semánticas sino pragmáticas de significado. Ya lo veremos. Las verdades morales yo no me puedo abstener. Me puedo abstener, pero llega un momento que no me puedo abstener. Por ejemplo, que tengo que tomar una decisión sin tener, cuando me toca. Por ejemplo, voy paseando alrededor en la orilla de un río, una persona se está ahogando. ¿Me tiro o no me tiro? No. Si me lo pienso, seguramente se va a ahogar, suponiendo que yo pueda salvarlo, o a lo mejor me tiro y nos ahogamos los dos. Pero es, digamos, qué sé yo, una vez, una persona, no estoy sacando el tema, una vez una persona estaba muy preocupada porque pensaba que quizás debía abortar. Una mujer embarazada, y entonces se informó con mucha gente, entre ellos habló conmigo, esto es un hecho real, y me comentó, me preguntó, la escuché, bueno, no vamos a entrar en el tema. Muy bien, si esa señora sigue averiguando y va a llegar un momento que no va a poder abortar. O sea, la abstención moral
es una decisión. ¿Por quién voto? Hay elecciones. ¿Por quién voto? Por fulanito, menganito, no sé, no me convence esto mucho, no sé si abstenerme. Si sigo con esa duda, va a llegar el día de las elecciones, no voy a ir a votar. Ya sabéis que en España no te sancionan, vas si quieres, no es como en Argentina que teóricamente que es obligatorio. Y no has votado, por lo tanto la vida misma está tomando la decisión por ti. Fijaos qué interesante. ¿Las decisiones científicas se pueden aplazar? ¿Las decisiones morales? No. Ahí se pueden aplazar, pero llega un momento que tengo que definir. Fijaos que he dado dos ejemplos que puede llevaros a pensar que estamos hablando de salvar a una persona, abortar o no abortar. Pues lo mismo pasa si me quiero comprar yo me tengo que comprar un coche, no tengo más remedio porque el mío ya se ha roto, o sea, ya no me sirve, tengo X dinero y me quiero comprar lo mejor que ese dinero me dé. Hombre, hay una parte de eso que tiene que ver con la razón teórica, no voy a ser tan tonto, yo voy a tratar de poner sobre la mesa, comparar un poco, tengo 20.000 euros, es lo máximo que me puedo gastar, a veces merece la pena, ¿no? Que hoy en día los coches son muy parecidos por segmentos, pero entonces entran, qué sé yo, lo estético, en fin, el equipamiento, características. Pero en el momento que yo compro el coche, estoy apostando. Las decisiones, puede salirme mejor, peor, pero ¿por qué me compré esta marca si la otra, ahora veo que son mejores, me he subido una... Yo nunca podré tener las cosas claras. En la cuestión moral yo puedo tener, por supuesto que hay decisiones alocadas, que van casi abocadas al fracaso, y otras más razonables. Las decisiones morales son siempre apuestas, más o menos alocadas. ¿Qué hago? ¿Me caso con esta señora? ¿Me comprometo? Siempre cuando nos comprometemos con alguien es una especie de vocación para siempre. Bueno, esa es una decisión moral. A veces uno se casa a los 2 meses de haberla conocido, o un señor de 70 años se siente muy solo y lo conquista una chica latina estupenda de 22 años. Le digo, bueno, a ver, ¿dónde vamos a ir a parar? Es una broma, ¿no? Pero es que estas cosas se ven. Entonces, ya son complicadas cuando son de tu lugar y más o menos de las mismas edades y con las mismas vivencias. Imagínate cuando hay estas diferencias. Entonces, hay decisiones más o menos alocadas en la vida. Ahora a mí me persiguen de que dice, usted ahora mismo se abre una cuenta y pone 200 euros, mañana tiene 5.000 Bitcoin. Digo, bueno, ya por lo menos el sentido común, mirar, es imposible, nadie te va a regalar 5.000 euros si pones 200, a no ser que sea verdad, si a alguien le ha ido bien me lo dice. Bueno, me dejo estoy tomándome mi tiempo, me dejo un poco de estos ejemplos. Fijaos, la base de la ciencia es la razón teórica o razón, aquella del discurso del método. Lo que se llama la racionalidad científica, muy denostada sobre todo cuando se le pone el adjetivo de racionalidad moderna. La racionalidad moderna es la época de la Ilustración. Kant es el gran representante de la Ilustración en filosofía. Uno de los grandes, pero el máximo. Bueno, ya vamos a entrar en cuestión. ¿Cuál es el primer punto de reflexión o de poder apuntarlo en el cuadernito decir, bueno, mira, saber que cuando tomamos decisiones estamos actuando o bien sobre la base de la razón o sobre la base de la libertad. El a priori lo usa mucho el término Kant, o sea, el punto de partida más los ingredientes, los utensilios, la herramienta, son los a priori. Porque nosotros cuando hacemos algo siempre es en función, por ejemplo, conocer, muchas veces es reconocer.
Pero si yo no tengo las categorías adecuadas, no voy a ver lo mismo que otra persona que las tiene. Creo que dábamos un ejemplo hace poco de la exposición de pintura. Tú sabes pintura, vas a disfrutar más de la exposición de ese autor que si no sabes nada, porque no tiene las categorías que te permita procesar esa información. Kant es impresionante, ¿eh? A lo mejor en algún momento hasta me pedís que nos dediquemos solo a Kant, porque podríamos dar el curso completo con Kant. Y el a priori, la base, el fundamento de los juicios morales es la libertad. De ahí que, digamos, es lo que le llamaban luego los idealistas alemanes posteriores a Kant, la espontaneidad del sujeto. El sujeto, ese sujeto que puede tomar decisiones y que debe tomar decisiones basadas en la libertad. De ahí que, por ejemplo, para Kant, ya lo veremos si nos da tiempo, de una acción, una conducta, una acción, si no es libre, si está condicionada, nunca podrá ser una acción moral. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo conocido, sobre todo clásico de la formación cristiana. Si yo hago el bien para ir al cielo o para librarme del infierno, esa no es una conducta moral. Ah, es inmoral. No, es neutra, no tiene valor. No tiene valor. Porque estoy condicionada, mi libertad está condicionada por el deseo de ir al cielo o de evitar el infierno. Kant pone un ejemplo, que no nos vale mucho, pero una persona que pide una limosna. Imaginamos, no había metro, que salimos del metro, aquí en Madrid hay un señor que pide, está ahí para que la gente le pone moneda. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, aparte de que, no voy a entrar en la teoría de que la limosna lo que hace es perpetuar, no voy a entrar en eso. A veces damos de todas maneras monedas. Yo suelo llevar en el coche estas monedas. Cuando me bajo el que está y tengo unas monedas ahí que no sé qué hacer con ellas, se las doy. No le doy una monedita, hay un afortunado que es como una máquina, se lleva una bolsita de monedas. Luego las tendré que contar y cambiar. ¿Pero a quién le das esas monedas? Bueno, pues al que te cae bien, te dio pena. Ah, entonces si no te da pena no le vas a dar nada. Porque según Kant, las cosas hay que hacerlas por deber, no por pena o por todo lo contrario, porque es que si no, no hay una paz social posible. Si yo hago las cosas, por ejemplo, hacía años, me acuerdo me pasó en Mendoza, en algunas cosas están más adelantados, mi ciudad natal, en otras menos. Me acuerdo que me decía alguien, iba yo en el auto, y me dice, ponte el cinturón, porque aquí ponen multas. Ay, sí, perdona, me lo puse. Aquí ponen multa, vamos a ver. El cinturón de seguridad en el coche no hay que ponérselo porque te ponen multa, sino porque te salva la vida. Yo una vez choqué y soy un superviviente de haber usado el cinturón de seguridad. No, vamos a tirar la basura, cada cosa en su sitio, los plásticos, los cartones, los papeles, la materia orgánica. Es que te van a multar. No es por eso. Es porque vivimos en sociedad. Entonces, el que tiene incorporado lo que es el deber moral, que no es tan fácil, es fácil decirlo, luego habrá que ver qué es eso del deber moral, va a actuar libremente, porque ha asumido libremente ser coherente con eso. Por ejemplo, no hay cosa peor, y Raúl sabrá por qué yo lo digo, que copiar en un examen. Porque es una trampa espantosa copiar en los exámenes. Y el que copia en los exámenes desde jovencito se acostumbra a hacer trampas en la vida. Ojo, otra cosa es que si hay un examen absurdo, yo le busque la vuelta ya de adulto y haga la trampa porque está mal formulado. Habría mucho que ver qué es bueno y qué es malo. Estamos en lo mismo. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Yo siempre decía, y algunos se escandalizaban,
es mucho más leve robar un libro en la librería del Corte Inglés que en la biblioteca pública de mi pueblo. Claro, hay gravedad y a lo mejor en ciertos aspectos no sería lo único malo que tiene de robar un libro en la librería del Corte Inglés es que te pillen. Si no te pillan, pues, te has llevado el libro tan campante. Esto es cuestionable, yo lo sé. Bueno, vamos a dejar esto en reposo. Quiero que al final de hoy o en la próxima tengamos claro qué diferencia hay entre razón teórica y razón práctica, y de paso avancemos un poquito en ambas líneas para ver, por ejemplo, la crítica de la razón pura es una ciencia, es un libro muy interesante porque es una obra de filosofía, de epistemología, en donde Kant fundamenta la física. El fundamento de la ciencia física, las condiciones metodológicas para poder formular un enunciado científico, Kant lo expresa, lo explica en la crítica de la razón pura. Kant es un newtoniano, conoce muy bien la física newtoniana. Por supuesto que también las matemáticas, porque la matemática es la ciencia indiscutida. A lo largo de la historia de la ciencia, es la ciencia indiscutida. Eso no quiere decir que la matemática sea una ciencia exacta. Eso habría otra cosa que ver, porque hay muchas matemáticas posibles. Hay muchas matemáticas posibles. A veces depende de la matemática que se use, puedes solucionar o no una situación concreta. Giuseppe Peano, que es el fundador de la lógica matemática contemporánea, o uno de los fundadores, ya lo he mencionado, para simplemente decir alguna cosilla, Bertrand Russell se consideraba discípulo de Giuseppe Peano, de turinés. En un momento, a lo mejor lo he contado porque ya me estoy haciendo mayor, en un momento en que las cajas de pensiones, los fondos de pensión, los recursos de las pensiones en Italia ya se iba al garete y ya había problemas de este tipo con las pensiones hace 100 años, estamos hablando de 100 años más o menos, 1920, Peano se hace cargo de esta caja de pensiones, ¿no? Y la salva, simplemente corrigiendo la cuestión matemática. Impresionante. Ni siquiera era que fuera mala gestión, que también a lo mejor, o corrupción, no, pero básicamente había un concepto matemático, o sea, una aplicación errónea de ciertas cuestiones matemáticas. Fijaos, en economía, otra disciplina magnífica que tenemos que los ciudadanos cultos tenemos que conocer economía. Cuando la crisis del 2008, después de la problemática de las hipotecas subprime en Estados Unidos, este derrumbe de la crisis del 2008, se aplicaron unas medidas en Europa y en otros países del mundo basadas en ajustes tremendos. Eso creó precariedad laboral, desempleo, pobreza, pérdida de puestos de trabajo, recesión económica. Y una de las impulsoras de estas medidas de ajuste terrible fue Angela Merkel. Pues Angela Merkel, que se va a despedir por la puerta grande de su gobierno, que ha hecho un gran servicio a Europa. Qué importante es cuando un político dice, bueno, yo en este momento tengo la oportunidad de hacer algo bien. No es que yo sea de un partido de derecha, pero de una ala moderada. En esta ocasión no se aplican esas medidas, todo lo contrario. Las medidas que, a ver cómo llegan y cómo se formulan, pero las medidas que se están aplicando es inyectar dinero para que los países, porque Europa es riquísima y Estados Unidos es riquísimo desde el punto de vista, pero la riqueza está mal distribuida. Por lo tanto, si
nosotros, esta crisis, acordaos de una cosa, no sé, la parte desde el punto de vista sanitario, la cosa está muy difícil, pero acordaos que se va a superar la crisis económica relacionada con la pandemia, se va a apurar bastante más rápido que la otra crisis, que la crisis del año 2008. De hecho, el Biden va a inyectar ya mismo 1.900.000.000, 1 billón, casi 2 billones, 1.000.000.000 de dólares. Porque es la única manera, porque cuando tú inyectas eso, porque eso lo tiene el Estado, lo tiene los Estados, y depende cómo lo utilice, la rentabilidad será mayor, porque se reactivará la economía, habrá trabajo, habrá consumo, habrá impuestos, muchísimas cosas. Simplificando, esto es una cuestión de la matemática aplicada a la economía, O sea, los improvisadores o los que se dejan llevar por los prejuicios, que diría Descartes, por las ideologías, es el desastre más grande. O sea, la ideología no puede regir la economía, ni puede regir la convivencia social. Ya en ningún momento tengo que decir tenemos que definir lo que es ideología. Entonces, la matemática, ya sabéis que hay muchas matemáticas posibles. Si entráramos en algo que no es ciencia ficción, pero casi, bueno, que es casi ciencia ficción, en la relación de espacio-tiempo, probablemente con otra formulación, con otra implementación de las matemáticas, serían posibles ciertos viajes en el espacio que ahora son impensables. Bueno, aquí me quedo. Vamos a, entonces, en algún momento, ir poniendo unas bases, y un esquemita que yo he puesto. Vamos a respirar, y luego veremos lo que es la crítica de la razón práctica, que es la razón moral, el concepto de deber, de imperativo categórico, éticas materiales y éticas formales, etcétera. Que esos son términos, pero que a la hora de la verdad es importante tener en cuenta. Pero hay algo que yo todavía no he mencionado. Y vamos a empezar por eso. Al inicio de la crítica de la razón pura, Kant, creo que es el prólogo, la crítica de razón pura, en la época de Kant ya hubo 2 ediciones, hay un prólogo a la primera edición, un prólogo a la segunda edición, aparte de una introducción y demás. Y en el prólogo, no sé si es a la primera o a la segunda edición, ahí la tengo, la estoy mirando, pero ya no me quiero levantar, porque me voy a llevar todo por delante, tengo ahí todo un montón. Kant dice lo siguiente, así empieza, para mí se me ponen los pelos de punta, de verdad, Dice, tiene la razón humana este singular destino. Es una de las traducciones, me lo sé de memoria, una de las traducciones. La de verse asaltada por cuestiones de índole tal, lo voy a repetir, que por su naturaleza no tienen respuesta y sin embargo son inevitables. O sea, nuestra razón, la estructura de nuestra razón, es un problema. Yo no sé quién la ha inventado, en el salto evolutivo que dimos, ¿qué pasó? Menos mal que no nos ha creado Dios, porque si no habría que, como mínimo, denunciarlo a Dios por crearnos tan deficientes. Pero tiene un problema, tenemos un problema, que nos acosan, nos asaltan. Preguntas, inevitable, es inevitable, Y vamos a dar ejemplos. Podríamos hacer hasta un ejercicio práctico maravilloso, que además para colmo no tienen respuesta, pero que no nos podemos librar. Estas cuestiones son lo que Kant le va a llamar cuestiones, o sea, metafísica. Tenemos que definirla. De antemano digo, si queremos formular prejuicios, la metafísica es algo que hay que eliminar, O sea, me encorajino cuando escucho la palabra.
incluso cuando en las carreras de filosofía, una asignatura se llama metafísica. ¿Sea posible? Bueno, sí, metafísica, historia de los problemas, pero sea posible que actualmente hay una asignatura que se llama metafísica. Me parece terrible. Cuando Kant ya la ha derogado, Kant fundamenta la expulsión de la metafísica del concierto de la ciencia y de las disciplinas teóricas en el 1700 y pico, y sin embargo seguimos insistiendo. Por cierto, los españoles, Iñaki Gabilondo era catedrático de metafísica. ¿Será por eso que no puede hacerle la oposición a Ayuso? Porque en realidad la metafísica lo que hace, o sea, enseñar metafísica como tal, tomándosela en serio, es vender humo, ¿eh? ¿Cuáles son las cuestiones metafísicas? Pero esto no es cuestión de decirlo, ¿eh? Hay que fundamentarlo. Yo lo voy a intentar fundamentar. Los tres grandes problemas de la metafísica son Dios, el alma y el mundo. Alma, mundo y Dios, las tres grandes cuestiones. O sea, la existencia de Dios, la inmortalidad del alma y la existencia del alma, y el orden del universo. Yo a veces simplifico y digo que una pregunta clásica en la metafísica es ¿qué es primero, si el huevo o la gallina? ¿Qué es primero? Es que a mí me subleva, ¿eh? Pero es inevitable, fijaos, es inevitable, porque yo en el librito ese que se llama Filosofía de la no respuesta sostengo la tesis de que precisamente enseñar filosofía o explicar filosofía no es dar respuestas. Sí, bueno, puedes explicar doctrina, cuestiones así, pero yo como profesor de filosofía, enseñante de filosofía, mi función no es la de dar respuestas, porque algunas ni las tengo yo, ¿eh? Bueno, la mayoría, la metafísica ninguna. Ni siquiera el tema de Dios habría que hablar. Es un tema, os digo como primicia que estoy escribiendo un libro, no sé cuándo va a terminar, que se va a llamar así, Dios. Dios. Así se llama. Se llamará, no sé cuándo, no sé si todavía no se me habrá llevado por delante esta mutación de mutaciones de virus. Entonces, bueno, me he perdido con esto, yo ya estoy ya... Dicen que es una consecuencia del coronavirus. Bueno, decíamos, la metafísica trata acerca de cuestiones. El objeto de esta supuesta ciencia, que es la metafísica, no tiene un objeto. Ya veremos cómo, como mínimo, para que haya una ciencia, tiene que haber un objeto. O sea, ¿qué es el objeto de una ciencia? Lo que una ciencia estudia. O sea, una disciplina, una ciencia que estudia a Dios, donde no tenemos la más mínima, el más mínimo dato acerca de Dios, es un disparate. Perdonadme. O sea que Kant era ateo. Pues no. Kant, cuando escribe en la Crítica de la Razón Pura, dice que los temas metafísicos no ha lugar para la razón teórica. Sin embargo, Kant formulará la existencia de Dios en la Crítica de la Razón Práctica. ¿Y sabéis cuál es el fundamento? Porque me da la gana, la libertad. Porque dice, y la inmortalidad, es que el texto es precioso, hay un lugar, tiene que haber un lugar allende este mundo, donde el ser y el deber ser, o sea, que se concreten mis aspiraciones, se unifiquen. Porque de lo contrario, mi vida no tendría sentido. Qué interesante, ¿eh? O sea, oye, que... ¿quieres estos tomates con anchoa? No soporto la anchoa. No, mira, la anchoa está buenísima. Además, una fuente no sé, de una serie de nutrientes y omega no sé qué, es buenísima la anchoa.
Además está tan desalada. No, no, perdona, es que no me gustan. El no me gusta tiene que ver con la razón práctica. No, no, perdona, es que no me gusta. Por eso es interesante cómo la cuestión de Dios, desde el punto de vista de la racionalidad moderna, es una cuestión que crea en Dios el que quiera, y si le viene bien, estupendo, ¿no? Esto es típico de la teología, sobre todo anglosajona, Guillermo de Ockham. La fe, a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Bueno, en cualquier caso, las preguntas metafísicas no tienen ninguna solución. Y sin embargo, nos las hacemos continuamente. Hacemos un pequeño paréntesis, me preguntáis cosas, si, o subleváis o nada, o reclamáis, porque a ver si os estoy tomando el pelo, ¿qué está pasando aquí? Muy bien, ¿alguien desea intervenir? Luego seguimos, ¿eh? No es el turno final, pero... ¿Se entiende o he sido muy oscuro o me he ido mucho por las ramas? ¿Se entiende? Vamos, yo creo que sí. Es poquito lo que... Pero ¿sabes lo que pasa? Que no quiero dar grandes teorías. El asunto es... Yo quería preguntar algo respecto a la razón moral. Sí. Implica, decías que en algún momento era como que uno la invocaba o no la invocaba, pero antes razonaba respecto a la decisión a tomar. En este caso, el hecho de que este razonamiento previo, digamos, normalmente está cargado de intenciones, ¿no es cierto? Ese razonamiento está cargado de intenciones, ¿no? Cuando está cargado de malas intenciones, a ver, también es moral, nada más que se actúa mal, digamos, ¿no? O sea, ahí hay un punto que me quedó, porque, no sé, quizás conceptualmente, digamos, me imaginé que era siempre con buenas intenciones, esto moral, ¿no? Pero puede ser que sea con malas intenciones tu conducta y tu decisión moral. Esto, más no sé si soy capaz de explicarlo, ¿no? Sí, no, está claro. Gracias. A ver, yo solo he puesto unos titulares, ¿eh? Pero esto no nos puede llevar a un relativismo moral. Kant, al contrario, muchas veces se ha criticado a Kant como rigorista moral, porque para él lo que tiene verdadero valor moral es aquello que se hace conforme al deber. Al deber. Y en lo que Kant le llama el imperativo categórico. La primera cuestión es que mi responsabilidad moral, esto se aplica a la relación con los demás y a los ciudadanos. Kant es un filósofo ilustrado que está haciendo mucho por la construcción de una sociedad, digamos, democrática y razonable. Hay un libro precioso que se llama La Paz Perpetua. Kant es un poco uno de los precursores, junto con otros, de lo que va a ser la Unión Europea y probablemente posteriormente la unidad la Sociedad de Naciones, y posteriormente un poco ir hacia un mundo más habitable, ¿no? Entonces, para él, pero lo fundamental, el ingrediente de la acción moral es que tú lo haces por deber. Él consideraba, porque tenía una formación religiosa, que a ese mendigo mi deber era darle limosna. Pero yo no podía mediatizar esa acción porque me cayera mal, o porque fuera antipática, o porque oliera a vino, o qué sé yo qué, ¿no? Pero por otra parte, ¿cómo se formula? Siempre obra de manera tal
que la máxima de tu voluntad pueda convertirse en norma universal. Es uno, o sea, tú tienes que obrar como crees que todos deben obrar. Es importante, porque no es entonces, porque aquí cada uno toma la decisión, dice esto para mí está bien, y esto es un desastre, me dedico a matar, a robar, a torturar, a qué sé yo qué. No, yo en mis actos morales, vamos a dedicarle en otra clase y traigo os comparto estas máximas, porque son muy claras, y una de ellas es: obra de manera tal que la máxima de tu voluntad pueda ser convertida en máxima, propuesta como máxima universal. O sea, tú, Raúl, como ciudadano, no solo eres tú, sino que yo diría que hay una consecuencia pedagógica de tus acciones. No digamos nada, porque desde nuestro punto de vista, mira, ya solo como padres de familia, o simplemente como vecino, o como ciudadano, o como pareja de otra persona, no digamos nada ya si eres qué sé yo, un profesional que se dedica a ciertas cosas, o un profesor, o un político. Hay una pedagogía de tus actos. Nosotros cuando actuamos estamos construyendo, lo sepamos o no, la sociedad humana. Y entonces nuestros actos no son puramente individuales. Entonces, esto es un poco de ahí saldrán cosas como el bien común y otras cuestiones. Fijaos qué interesante cuando se analiza racionalmente la cuestión moral, aunque sabemos que las decisiones morales, en definitiva, es una cuestión de una decisión de la voluntad o de la libertad. Por otra parte, es que son muy bonitas, os lo transmito para la próxima, en donde, por ejemplo, cuando Kant dice que no trates nunca a los demás como medio, sino siempre como fin. O sea, lo que es el respeto, mira, casi todos los valores que hoy en día están incluidos en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aquí tienen su inicio. Bueno, aquí, y no solo, Kant es heredero también de toda una tradición. Esto yo creo que ya lo he dicho, pero ahora es pertinente repetirlo, y si os parece, voy a estructurar para la semana que viene el tema, me ha pillado después de las vacaciones, el tema, quería por eso ver por dónde podíamos ir, sobre la cuestión moral. Fijaos, yo siempre he pensado que hay muchos tipos de éticas o de morales. Para mí son sinónimos, aunque es verdad que más bien es una cuestión semántica en la construcción lingüística. Yo digo, esto por ética, dice un médico o un abogado, que dice, no, mira, esto por ética yo no lo puedo hacer. No dice por moral. Pero cuando en mi época criticaban a la vecina porque era una descocada, porque andaba con minifalda, es una inmoral, decía esa señora. Ahí se aplica moral, no antiética, ¿no? Porque andaba con minifalda. A lo que vamos. Kant distingue, esto lo vamos a ver la semana que viene, entre éticas materiales y éticas formales. Ya veremos. Todas las éticas de premios y castigos son éticas materiales, porque anulan tu libertad. Tú le dices a tu hijo, mira, si estudias, si apruebas, te voy a regalar una moto. Fíjate la educación que le estás dando a tu hijo. Si le prometes una moto, porque va a aprobar. Entonces, cuando él va a traer los resultados, va a hacer lo imposible por traer resultados positivos, ya va a copiar, va a chantajear, porque no es la consecuencia de sus actos, no es aprobar, es que se pierde una moto. Que se pierde una moto. Aparte que algunos padres de antes le daban un par de bofetadas. Tampoco las... Entonces, realmente si nosotros actuamos, porque mira, esto lo voy a hacer porque si no me van a multar, esto lo hago para que me den un premio, etcétera, etcétera, bueno, nuestra sociedad es un desastre. Vamos, el desastre que es, por otra parte, porque se han propagandizado este tipo de valores. En cambio, cuando tú dices, no, esto, es mi deber, es mi manera, y no me mueve. Fijaos qué interesante cuando las personas tienen convicciones morales. Esto habría que ver. Pero las convicciones, mira, los actos morales
porque hay que ver cómo podemos, digamos, no caer en el relativismo moral de la ley de la selva, el sálvese quien pueda. Los actos morales, se conoce la bondad o maldad de los actos morales por sus consecuencias. Por sus consecuencias. Por eso es importante, el acto moral no es un acto concreto, una conducta concreta. Y si las consecuencias esas son, no solo para el individuo, sino para la sociedad, pues ese acto, al menos podemos pensar que está bastante bien. Yo hablo a veces, cuando hablo de estos temas, fuera de Kant, pero yo tengo de lo que yo le llamo éticas positivas y éticas negativas, o moral positiva y moral negativa. La moral negativa, muy sencillo, las morales leen no. Hijo, esto no lo hagas, porque como lo hagas te enteras. Esto no hay que hacerlo. Esto tampoco, no hacerlo. La mayoría de los mandamientos te enseñan en el no, en lo que no debes hacer, en las prohibiciones. Pero muy pocas personas son formadas en el sí. Por ejemplo, hay chicos, todos los que somos padres los conocemos y también hemos sido docentes y tal, que son inseguros, timoratos, siempre pensando si lo harán bien, si estarán actuando. ¿Por qué? Porque se los ha educado de una manera sobreprotegida que hace que, sobre todo, mira, no hagas esto, no hables con extraños, no aceptes regalos, es verdad que son cosas, no hagas lo otro, tal, pero ¿cuándo los padres o ciertos padres enseñaron lo que había que hacer? A otros padres, según su manera de ser, su manera de pensar, dieron libertad a los hijos, los dejaron, mira, es que este niño en el colegio me pega, no va a hablar con la maestra, o no, dice, ¿sabes lo que tienes que hacer, no? Yo no te puedo resolver esto, arregla esto en tu medio, ¿no? Porque resulta que si te pegan en el colegio, está mal hasta que devuelvan la bofetada, pues no, pega tú primero y ya verás cómo no se van a meter contigo, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es que hay que formar a la gente para la vida. Éticas negativas, éticas de las prohibiciones. Éticas positivas, éticas en donde más que lo que no debo hacer es lo que debo hacer o quiero hacer. Si yo tengo claro que quiero vivir en una sociedad de gente, digamos, una sociedad justa y equitativa, donde todos tengamos las mismas oportunidades y demás, pues tendré que actuar de una manera solidaria, y yo esa basura o ese papel del suelo no dejo de tirarlo porque me vayan a multar, sino porque es mejor que estemos en una situación que tengamos un planeta más habitable. Una cosita, Denise deseaba hablar desde hace rato. Muy bien, me parece muy bien. Adelante, Denise. Sí, gracias. A mí me surgió la duda entre qué diferencia hay entre la razón moral kantiana y el existencialismo. De alguna manera, en términos de Kant, se relacionan. Me lo preguntas, ¿verdad? Sí. Bueno, hay una relación bastante directa. Yo creo que el existencialismo, por ejemplo, de tipo sartreano, porque más que el existencialismo Heidegger, Sartre, Jean-Paul Sartre, precisamente es un poco uno de los desarrollos de esta concepción de la moral kantiana basada en la libertad. Porque nosotros somos... Es muy interesante, bueno, Sartre va más lejos porque es del siglo XX, va más lejos. Ya tiene los aportes de Nietzsche, tiene los aportes de Freud, tiene todos estos aportes, ¿no? Cuando el sentimiento de culpa, todo este tipo de cuestiones, ¿no? En esa obra maravillosa que se llama Las moscas, cuando Orestes se va ambientada en Grecia y se lleva todas las moscas, que son los remordimientos de la gente,
O sea, los remordimientos, precisamente esta gente que yo digo, formada en el temor, en el miedo, ¿no? Cuando realmente esos remordimientos te aplastan. Tiene muchísima relación. Creo que es una de las conceptos. Mira, ojalá pudiéramos. Bueno, tenemos sesiones. Este curso no es un curso que vamos a regirnos tengo yo un plan, pero a un programa, porque somos un grupo de gente que queremos hablar de estas cosas. Es bastante largo este seminario, es bastante largo. Entonces vamos a ir abriendo temas. Pero, ¿cómo es que iba a decir? Bueno, se me ha ido. Bueno, ya voy a volver. Así. De ambas críticas, Denis y los demás, de ambas críticas de la razón pura, salen algunas cuestiones, algunas escuelas o corrientes filosóficas muy claras, como ese, por ejemplo, del neopositivismo, la filosofía analítica, y de la crítica a la razón práctica surgen otras vertientes, otras ramas de la filosofía. Bueno, la primera, que es interesante hacer el idealismo alemán, y con la exacerbación de todo esto por parte de Hegel, pero también va a salir la hermenéutica y la fenomenología y el existencialismo. Basada fundamentalmente, donde la base es la libertad. Libertad y razón son como dos grandes... Perdón, es que no oigo. ¿Cómo? ¿Qué pasó? No, yo no vi. No, era yo que no se escuchaba, no sé si es si soy yo o es que está fallando el sonido. ¿Vosotros me habéis escuchado? ¿Me habéis escuchado? Sí, vale. Entonces... Sí, se me escuchó bien. A ver si mando un esquema, me falta tener algo. Yo no soy muy de pizarra, pero tener una pizarra no estaría mal. Igual pongo una. A ver, Kant es como un nudo. Mira, yo siempre hago un esquema, a ver si lo puedo dibujar aquí. Mira, ¿veis? ¿Se ve o no se ve? Aquí, bueno, ahí, bueno, mira, yo pongo aquí dos ramas, yo digo siempre que todo va a dar a Kant y todo sale de Kant, como si fueran un reloj de arena, ¿no? Entonces de Kant salen dos grandes vertientes de la filosofía contemporánea y Kant pone las cosas claras, precisamente cuando distingue razón pura de razón teórica de razón práctica. La filosofía no se dedica solamente a la razón o a la racionalidad científica, sino también a la razón moral o a las cuestiones relacionadas con la libertad, de donde va a salir la ética y también de alguna manera la política. Aunque la política sí, la política también. Esto es, no sé si te respondo. Sí, también acerca de si... Hablando de la cuestión de metafísica, ¿en dónde sitúa Kant a la conciencia? A la conciencia. Bueno, mira, donde está más claro es, claro, esto es yo sé por qué me lo preguntas, porque tú son temas que te has dedicado mucho a ello. Por un lado, en la crítica son pura, es el famoso... La razón tiene tres facultades, sensibilidad, entendimiento y razón, propiamente dicha, lo que es la inteligencia, digamos, tiene tres facultades, pero por otra parte hay algo que posibilita el conocimiento, que es lo que es bastante complejo esto, pero lo voy a explicar, lo que se llama sujeto trascendental. O sea, la conciencia sería algo que hace posible el conocimiento, cualquier tipo de conocimiento. Y le llama sujeto trascendental. Trascendental en Kant no quiere decir, él lo define, es lo que hace posible, el yo trascendental. Kant tiene una característica, me estoy anticipando, pero esto nos va a dar juego, que las cosas en sí, desde el punto de vista racional, no se pueden conocer. Ni siquiera sabemos lo que es el sujeto, no podríamos nunca para Kant saber lo que es la conciencia. Porque sería como algo autorreferencial. ¿Cómo me voy a ver a mí mismo, que soy un sujeto, a su vez hacerme de objeto?
No sé, los psicólogos podrán hablar de la introspección, de una serie de cosas, pero básicamente el sujeto tras la conciencia es aquello que hace posible el conocimiento científico. Y yo diría, si extrapoláramos, habría que buscar los textos, pero puedo intentarlo. Si lo extrapoláramos a la cuestión moral, podríamos decir que la conciencia, lo usamos mucho, de alguna manera sería pues la conciencia moral, aquella que de alguna manera nos permite actuar moralmente. Es complicado. Yo puedo explicarlo mejor como sujeto trascendental. Pero bueno, luego la fenomenología, gracias a esto, va a indagar cuáles son las características del sujeto moral, en realidad. Pero básicamente, pero no desde un punto de vista metafísico, El problema de la metafísica es que la actitud metafísica tiene la manía y la pretensión de definir lo que son las cosas. Y nosotros tenemos que partir de una situación en donde, de ahí viene la hipogea fenomenológica de Karl Husserl, a las cosas mismas. Hacemos abstracción de dónde salen y a dónde van y me quedo con lo que estoy, ¿no? Una cosa así. Es complejo, tú lo sabes. Pero, por ejemplo, nosotros aquí, el método nuestro, que tendría mucho que ver con el fenomenológico y que de alguna manera es kantiano, es yo parto de esto, trazo este punto que en esta encrucijada, vamos a interpretarlo, analizarlo y nos vamos abriendo. Nos vamos abriendo hasta donde lleguemos, sin ninguna pretensión de hacer metafísica, ni de llegar a verdades absolutas, porque eso significaría pues ser Dios y tener la mente de Dios. O sea, es como si quisiéramos ver, no sé, nosotros no podemos vernos a nosotros mismos como objeto. Yo siempre digo que nuestra inteligencia en realidad es un horizonte de comprensión. Dussel habla de horizonte de comprensión, el filósofo mendocino mexicano. Pero el horizonte, que es aquello que nos permite ver un paisaje y ver si, mira, ves, eso está arriba, esto está abajo, esto está a la derecha, está a la izquierda, no existe. Nosotros no podemos ir a donde estaban estas especies de vasijas con oro y demás en el horizonte. Porque el horizonte no es ni más ni menos que la proyección de nuestro aparato, de nuestro ojo, que nos hace que vemos arriba, abajo, derecha, izquierda. Dicen que las moscas ven retículas, ¿no? No lo mismo. El asunto es que nuestra propia inteligencia, pongo el ejemplo del sentido de la vista, que forma parte también de la inteligencia sensorial, bueno, nosotros vemos las cosas así. Vemos arriba, abajo, derecha, izquierda, y además otra cosa, ¿no? Además es, como está en varias dimensiones, también vemos antes y después, otro lío. Parece que todo empieza y todo terminará. Tengo una visión lineal del tiempo. Bueno, esto es un lío. Nos metemos en eso y no hay vida, Nosotros estamos arrojados al mundo, ahora entra en la metáfora, en la poesía, y aquí tenemos que vivir, aquí tenemos que intentar ser felices e intentar construir algo, porque es nuestro deber como miembros de la naturaleza. No podemos ir mucho más allá en las explicaciones teóricas. Son temazos, Muy bien, Francisco desea tomar la palabra. Adelante. Bueno. Antes, hace un rato, te creí entender que moral y ética algunas veces las llamabas o las denominabas o las usabas de una manera o de otra. Quiero decir, o que unas veces hablabas de moral y otras veces de ética. No hay una definición exacta para cada una. ¿Qué es moral y qué es ética? ¿No hay una distinción entre ellas claramente? No, hay muchas. ¿Sabes lo que pasa? Que es una cuestión semántica. Mira, te voy a dar un consejo, además que tú lo debes tener. Si tienes las ganas
de meterte en el diccionario de filosofía de Ferrater Mora. Yo creo que tú lo tienes en PDF, porque yo no sé si te lo mandé, es un monstruo, ¿eh? Son 4 volúmenes así, pero está en PDF. Es un poco incómodo porque tienes que ir calculando. Y métete a los términos ética, pero por favor, no el abreviado. El mejor diccionario de filosofía en lengua española, y creo que en cualquier lengua, de los mejores, es el Diccionario de Filosofía de José Ferrater Mora, 4 tomos. Meteos ahí, y ahí buscáis el vocablo ética, buscáis el vocablo moral. Este diccionario tiene bueno, realmente hay varios artículos, probablemente el vocablo ética se lleve 5 o 10 páginas, la respuesta, y con unas bibliografías profusas, y además con enlaces. Antes de que surgiera esto de las TIC, Ferrater Mora, tú en el diccionario pones, qué sé yo, véase, qué sé yo, ha citado un filósofo, lo vas a encontrar en el... Eso es una obra magnífica, ¿no? Es una auténtica enciclopedia interactiva. Esto quiere decir que los términos filosóficos, como los términos en psicología o en qué sé yo, física, no se pueden buscar en el diccionario, eso es lo primero, es normal. Hay que ir a un diccionario específico, ¿no? Hay diccionarios de psicología, mejores o peores. Hay diccionarios de filosofía, hay diccionarios tienes que irte a un diccionario, porque el término tiene que ver con la traducción, Francisco, tiene que ver con los usos. Ya sabes, esto yo aspiro a que entremos, no sé si vamos a poder dentro de poco entrar en una cuestión del lenguaje, lo que es el nivel semántico y el nivel pragmático. Una cosa es el significado denotativo que sale como primera acepción en cualquier diccionario serio, por ejemplo el de la Real Academia de la Lengua, y otra cosa son los usos de ese lenguaje, que son los otros significados que van saliendo, que son los significados connotativos. Por ejemplo, luna, lo vas al diccionario, pero es el satélite de la Tierra. Cuando tú dices, mira, Pepe está en la luna, o sea, que se ha ido a la... No, Pepe está distraído, está en otra cosa, y el diccionario te lo va a decir. Otra de las asociaciones de luna, de donde vendrá lunático. ¿Qué quiere decir lunático? ¿Que es un habitante de la luna? No, lunático es uno que tiene algún tipo de distorsión. Entonces es muy interesante el ver cómo estamos usando. Yo personalmente, Francisco, hace mucho tiempo que para mí son sinónimos. Porque las distinciones, yo he leído cosas, he leído artículos larguísimos que separan ética para explicar lo que es moral, filosófico y ética. Y digo, pues esto no es pura invención, porque tú lo digas. Podemos elucubrar lo que queramos al respecto. Yo los tomo como sinónimos y no me han causado ningún conflicto, ni teórico ni práctico. A ver, Francisco, en filosofía no hay definiciones prácticamente, no hay. Las mejores son, de ahí viene la fenomenología, nuevamente vamos las descriptivas, pero aquellas definiciones tipo aristotélico, esas son científicas en realidad, que donde se expresa la esencia de una cosa, lo que una cosa es. Cuando hemos expulsado la metafísica del campo de la filosofía, hemos expulsado esa cuestión. No hay definiciones posibles. Hay descripciones. Las descripciones hay buenas. Una buena definición son las descripciones. Bueno, una cosita, Raúl se tiene que retirar. ¿Quién? Quería saludarlos, gracias, muchas gracias. Ha estado muy claro y he aprendido muchísimo y ha sido un gusto de verlos a todos, pero bueno, es la hora que debo retirarme. Muchísimas gracias. Sí, Raúl, si me permite, gracias a ti. A ver, es también la hora. Yo hoy me he extendido, pero bueno, vamos a seguir la semana que viene con esto. Voy a reunir, sacar unas pequeñas conclusiones que os mando y seguimos. He empezado como... Estudie un poco más y véngase preparado, señor.
Sí. Me parece muy bien. Muchas gracias, hablando en serio. Es un gusto. Me he venido un poco a poncho, Raúl. Muchas gracias. Una cosa también, bueno, gracias Raúl. María José había tomado la palabra. Muy bien. No, no se está oyendo. No se te escucha. Ahora sí. Vale, sí. Yo quería plantear una duda que me surge cuando Kant habla de la razón práctica y habla, entiendo, bueno, tú has mencionado el imperativo categórico y creo entender que ahí lo que introduce es un principio de universalidad, de manera que una acción, digamos, que debe ser aplicable al conjunto de las personas y no entrar en contradicción. Creo que es un poco así. Entonces, mi duda consiste en que esta universalidad, que parece ser que es un principio importante en el pensamiento de Kant, ¿cómo casa con la cultura? Quiero decir, que esta norma que se fundamenta en la moral, en la libertad, pero que en esta universalidad no debe ser contradictoria, debe ser aplicable a todas las personas, ¿cómo se enhebra con las diferencias culturales? Como algo que puede ser universal, pues esto puede encajar con la particularidad de cada cultura, de forma que algo que aquí puede ser aceptado universalmente y ser válido, en otra cultura tiene unas consecuencias radicalmente diferentes. Muy buena pregunta, porque eso nuevamente apuntamos a la cuestión del relativismo moral, ¿verdad? Muy buena pregunta. Bueno, lo primero, a mí no me gusta mucho utilizar el término universal, porque tiene un tufillo metafísico. Prefiero utilizar general, colectivo. Universal no me gusta, porque hace alusión un poco a la metafísica, a la ontología anteriores. Por ejemplo, pero sí podemos seguir universal o válido para la humanidad. Yo voy a poner un ejemplo, que son la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que por cierto tiene el adjetivo universal. Yo acepto como, digamos, como conjunto de normas morales o éticas la Declaración Universal de los Derechos Humanos. ¿Por qué? El asunto no es solo el grado de aplicación de la norma o del principio, sino el cómo se formula, ¿no? Antiguamente la universalidad venía dada porque, bueno, por el fondo, porque éramos hijos de Dios, o porque la verdad estaba en nuestra alma, etc. Y había, digamos, la norma moral era un dogma indiscutible. Esto está mal. ¿Por qué? Porque en el fondo está mal, porque está así establecido y se acabó. Los derechos humanos, la Declaración de los Derechos Humanos se consigue por consenso. Entonces, el carácter extensivo de los valores morales y por lo tanto de las acciones morales tiene que ver con dos cosas. Por un lado, con que estemos de acuerdo, nos vayamos poniendo de acuerdo, y por otro lado, luego, ¿cómo se pueden evaluar? Por sus consecuencias. No es tan tranquilizador como lo que preguntaba Francisco. Mira, que yo tengo unas normas y hay una casuística. No. Pero yo creo que trasciende las diferencias culturales la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lo que ocurre que habrá que luego, la clave de los derechos humanos, que eso ya lo pone Kant, es el respeto de la persona, de los demás. El respeto sin fisuras del ser humano, que nadie puede utilizar a otro, nadie puede utilizar a otro como medio para lo que sea, para los fines, para enriquecerse, que el ser humano tiene un valor incalculable. Y entonces, en cada cultura, eso se podrá leer. Por supuesto que hay otra cosa muy importante, ¿no?, que yo creo que nos hemos librado. Hemos dejado aquellas conductas privadas que antes eran sometidas a juicios morales. Por ejemplo, se podía pecar con el pensamiento. Pensamiento, palabra y obra. Me arrepiento de todo, Dios Todopoderoso, porque he pecado con... ¿Cómo se puede pecar con el pensamiento? No, se peca con acciones, no con pensamiento.
No que yo quiera acogotar al que tengo enfrente, sino que lo acogote. Al contrario, el tener la fantasía de acogotar a uno puede ser muy placentero. Uno puede imaginarse que está reventando a uno a golpes, lo importante es no hacerlo. Entonces, de ahí va, es un poco el consenso, porque como las verdades morales, y también la científica, lo que pasa es que el consenso de la verdad científica habría que plantear, ver cómo se hace. Es la concepción, ¿cómo es que? Ay, por Dios, intersubjetiva de la verdad, que yo pongo en mis libritos. A ver, las verdades funcionan. Las verdades funcionan. Yo tengo un concepto pragmático de la verdad, pero no del pragmatismo brutal, pero sí pragmático. Algo es verdadero cuando los resultados son verdaderos. Obras son amores y no buenas razones. Entonces, por ahí van los tiros. Yo, por ejemplo, a ver, no soy un ingenuo y sé lo que es la política internacional, pero el discurso de Biden, que los críticos dijeron, bueno, es muy tópico, muy predecible. Sí, muy predecible. Muy predecible. Pero vamos a ver, después de lo que estaba pasando, pero cuando nombra un gabinete, donde al fin y al cabo está respetando una paridad de sexo y reflejar la sociedad multiétnica de Estados Unidos, me parece más que una declamación, ya me parece un gesto. A lo mejor falta mucho, porque es como no se puede cambiar la situación geopolítica del planeta. Yo me acuerdo que Obama nos causó ilusión, el primer presidente negro, un tipo solidario, un tipo que implementa un sistema de salud. Sin embargo, el estupor que me causa cuando está viendo por la tele cómo se están cargando, matando a Bin Laden, y con la Clinton al lado horrorizada, yo que soy contrario a la pena de muerte en cualquier caso. Entonces, no podemos ser ingenuos, pero hay una serie de actitudes, de disposiciones, porque claro, esos valores morales luego se tienen que implementar. O sea, por ejemplo, un salario mínimo de supervivencia para la gente, o sea, ese labor que tiene la comunidad política, la polis, de protección de los más débiles, ¿no? Bueno, pues esto tiene que ver con los derechos humanos, el derecho a la vivienda, a la salud. Está preocupado el de la Organización Mundial de la Salud, porque nosotros nos estamos vacunando más o menos, pero esa vacuna, para que llegue a las zonas más pobres de la Tierra, va a ser problemático, porque en el fondo que esa gente desaparezca hasta conviene. Como diría creo que era la Cristina Lagarde, una de estas la del Fondo Monetario Internacional, la longevidad es un factor y la salud un factor de riesgo de la economía. Por ahí van las cosas, de ahí pero yo no creo que, yo me desmarco absolutamente del relativismo moral. Hay muchas posibilidades en función de esos filtros culturales y demás sociales de formación, muchas posibilidades de morales o de situaciones morales válidas, pero hay algunas radicalmente falsas y radicalmente detestables. Todo lo que tiene que ver con los totalitarismos, con los fascismos, este tipo de propuestas ideológicas son netamente nefastas y malas. La maldad existe. Todo lo demás iría en el camino del bien. Hay que ser implacable además. Y hay que saber, perdonadme que hable con este lenguaje un poco bélico, quién es el enemigo. Aunque tendremos que tratar de incorporar al enemigo. La lucha de clases no es para una clase machaca a la otra, es para que no haya diferencias de clases, y el que hace el que lleva adelante la lucha no solo está liberando al oprimido, sino al opresor, que es doblemente oprimido. Paulo Freire. La pedagogía como práctica de la libertad. Esa práctica de la libertad es una actitud y un marco de funcionamiento moral de primer orden. Nosotros cometemos muchos errores, pero nos tendría que repugnar todas aquellas conductas propias que, sin darnos cuenta o dándonos cuenta,
causan mal a otras personas, sojuzgan, hacen sufrir, explotan. Yo creo que se puede ir diseñando fenomenológicamente, Denise, en una especie de descripción fenomenológica, cuáles son las morales que pueden salvar, porque además en eso tenemos que estar. Nosotros tenemos que estar en que, porque esto que nosotros estamos haciendo son las bases de la reflexión ética y política. Nosotros tenemos que tomar cartas en el asunto de la sociedad en la que vivimos. Y para eso tenemos que ir... Mira, la metafísica es un gran obstáculo, ¿no? Así como el Dios metafísico, yo digo siempre, no hay peor cosa que el Dios... yo digo por ahí una cosa que es casi una butad, pero no. Para ser un buen cristiano, o sea, creer en Dios es un obstáculo para ser un buen cristiano. Porque ese Dios al que me refiero es el Dios metafísico. Y ser cristiano no me refiero necesariamente a Cristo, me refiero para ser un hombre moral, porque claro, ¿qué es la moral? ¿Qué es la ética, Francisco? La toma de conciencia, mira, voy a ensayarte ahí nomás al vuelo una definición, que no es exacta. La toma de conciencia por parte nuestra, de los individuos, de los seres humanos, de nuestra pertenencia a la naturaleza. Nosotros y los demás humanos pertenecemos a la naturaleza. Y a la naturaleza nos debemos tanto en la preservación de la ecología como en la preservación de la sociedad humana, que está gravemente, ambas cosas están gravemente amenazadas. La ecología por el mal uso que se han hecho de los recursos y la sociedad humana exactamente igual, porque unos pocos poseen la gran mayoría de la riqueza y están machacando el resto. Entonces, pero es que esa gente es inmoral y va contra la ética porque pueden destruir nuestro planeta. Y ahí está, este es el fundamento de la moral. Ahora, ¿cómo? Cada uno lo va a descubrir. Ya puedes tomar decisiones individuales, decir, mira, yo no como comida procesada, entre otras cosas porque son veneno. Cuando es tan bueno hacerse la comida a uno. Yo no, esto no lo hago, yo no uso plástico, yo no... Lo que tú quieras, puedes llegar hasta donde quieras. Yo no le hago el juego a no sé quién, en la línea del... Yo no soy un dogmático, ni soy tan rígido. A mí me gustan los bienes de consumo de nuestra sociedad. Algunas cosas me gustan mucho. Pero sí ser solidarios. Esta es la ética positiva, que yo le llamo cristiana, pero no en el sentido confesional, sino de amaos los unos a los otros. O sea, sed solidarios, seamos solidarios los unos con los otros. Veamos en el prójimo, trata al prójimo como a ti mismo. O sea, no fastidies a los demás, no los machaques, no los explotes, no les robes, no les mientas, porque a ti no te gusta que te lo hagan. En fin. Francisco quiere tomar la palabra, adelante. Sí, yo es que, bueno, tenía un concepto un tanto distinto o un matiz, o no me digas de dónde lo he sacado, querido maestro, porque no te lo voy a decir, pero yo tenía el concepto de que la moral, diríamos, desde mi punto de vista, era las normas que hay que seguir. O sea, esas normas que ¿quién las ha hecho? Bueno, eso sería otro problema u otro tema mucho más. No, pero que hay unas normas que están, y para mí eso sería la moral, las normas. Mientras que la ética sería la acción. O sea, si te comportas, la norma, pongo un ejemplo muy rápido, es que lo he dicho tantas veces que ya me canso. No se debe de pasar el semáforo cuando está en rojo. Esa es la norma. La ética, cumplir. No pasar porque hay una norma que dice que no se debe de pasar. Estamos siempre en lo mismo. Bueno, yo he tenido algunas cosas, incidentes en mi vida, anécdotas que es que yo puedo. Sí, puedes, pero no debes. Que son dos cosas para mí totalmente distintas. Bueno, esto es un poco
por el porqué de mi pregunta. Pero quería hacer un comentario a raíz de lo que ha dicho María José, para mí muy, muy importante, muy interesante. Y es que, de acuerdo con lo que plantea María José, yo diría, esa diferencia que ella hace, muy acertadamente, como siempre, en que efectivamente una cosa puede ser en una cultura de una manera y en otra puede ser de otra, evidentemente. Y la pregunta sería, ¿esa diferencia de cultura, en fin, no sé cómo expresarme, la culpa de esa cultura puede estar basada, no solamente, pero sí basada en las religiones? Quiero decir, lo que concretamente en la religión cristiana, la cultura cristiana podemos aceptar, y sin embargo en la mahometana no, o en la judía, o en la hindú, o en la zen. Entonces, es eso que quiero decir. La gente, el ser humano se rige más por lo que se han dicho en las religiones, lo que se dice en las religiones, que quizás por lo que tú muy bien estás explicando esta tarde, de los derechos humanos, de etcétera, etcétera. Ahí se puede erradicar, repito, un poco lo que planteaba María José. Bien, mira, lo primero, yo soy en esto bastante, quizás tengo un pensamiento optimista. Las culturas, todas las culturas tienden a lo mismo, desde diferentes caminos. O sea, no hay barbaridades morales que provienen de cuestiones, de situaciones culturales. Las barbaridades morales dependen de constructos ideológicos nefastos. Pero hay que leerse, yo recomiendo un clásico que es Marvin Harris, la introducción a la antropología cultural de Marvin Harris. Porque él nos va contando en la parte de la antropología cultural, primero habla de los temas relacionados con la evolución y demás, pero luego nos va a la antropología cultural, y bueno, pues las distintas culturas implementan, digamos, o de alguna manera organizan este ser, digamos, esta parte de la naturaleza que somos los seres humanos. Pero hay como una ecología de la moral o de la ética bastante interesante. Las cuestiones nefastas tienen que ver con las ideologías. Las religiones, bueno, depende. Las religiones en realidad es un cúmulo es un catálogo de costumbres morales de la época. Las primeras formulaciones escritas, por el caso, por ejemplo, nuestro, de las religiones mediterráneas, pues es la Biblia, el Nuevo Testamento, el Antiguo y el Nuevo Testamento, el Talmud, el Corán, etcétera, ¿no? La Torá. O sea, todos estos libros son compendios de ética y moral magníficos. Y la verdad, yo creo que no hay nada que inaceptable, ¿eh? Otra cosa es que haya relatos. ¿Por qué Dios le dice a no sé quién que mate a su hijo? Eso habría que entrar en exégesis bíblica. Pero las religiones, lo malo de las religiones, esas religiones que se alían con el poder, las religiones mediterráneas, vamos a lo mismo, cristianismo, judaísmo e islam, que son las tres grandes religiones, cuando se alían con el poder, cuando se convierten en ideología, y entonces pues tenemos esas religiones, luego tenemos, ahora me acaban de mandar una cosa, pero lo tengo que revisar, que le han llamado, hay un problema con el Papa, que acaba de decir que él no es vicario de Cristo, y que bueno, no sé qué lío hay, me lo tengo que leer porque me lo acaban de mandar 5 minutos antes que me conectara, a ver qué opinaba, ¿no? A ver, el problema no son las religiones, el problema son que en las religiones hay formulaciones tipo Opus Dei, tipo Legionarios de Cristo, están los evangélicos de Bolsonaro, están las invocaciones a Dios que hace Trump, eso es pura ideología, eso es perversión, mi opinión. Las religiones culturales son muy interesantes. Más, yo creo que no lo he comentado, pero yo me he leído, y yo quería hacer un apartado en algún momento del curso, Fratelli Tutti del Papa Francisco. Muy interesante, muy interesante, muy interesante. Porque además hace un diagnóstico de la situación actual, habla hasta del COVID,
Son 97 páginas y a lo mejor en algún momento pues podemos leerlas y hacer algún comentario. Porque bueno, es uno de los grandes referentes morales de la humanidad. En este momento en España hay toda una cuestión de la eutanasia. Yo estoy encantado con la eutanasia, de que yo pueda en un determinado momento tomar la decisión de decir me desconecto, dentro de un orden, ¿no? Pues nadie te va a obligar a que tú adoptes esa postura. O sea, ¿por qué imponer una moral que no es religiosa? Es religiosa ideológica, de sectas y de iniciáticas que quieren imponer a los demás, porque es poder eso. Eso no tiene nada que ver. Y respecto a lo primero, Francisco, mira, es cuestión de si nos ponemos de acuerdo, Kant lo diría, nos ponemos de acuerdo, ¿qué vamos a entender por los términos? Esa distinción que haces tú, dices, sí, porque culturalmente eso está bastante extendido. Mira, hay un esquema que yo desarrollo, yo llevo muchos años con esto, entonces todo me recuerda cosas que he hecho, y yo explicaba que hay como 3 niveles de regulación o organización de nuestras actitudes o nuestras conductas. El nivel de la moralidad, el nivel de la eticidad, podemos ponerlo, el de la moralidad y el de la legalidad. Por ejemplo, es muy interesante la relación que hay de moralidad y legalidad. A veces son legales cuestiones que son totalmente inmorales. Por ejemplo, en los regímenes dictatoriales durante el nazismo. Pero en España era ilegal formar en las otras lenguas de la península, el euskera, el catalán y demás. O sea, porque obligaban a la gente a hablar el castellano. Entonces, aquellos pioneros de la Icastola, aquellos que seguían enseñando estas lenguas en el País Vasco, eran perseguidos, porque además de paso le colgaban algún otro San Benito. Pues, ¿qué es moral? Vamos a la moralidad como costumbre. La moralidad de un vasco es hablar su lengua, pero no moral en el sentido... Olvidémonos de las cuestiones de connotación religiosa. Es seguir las costumbres de tu grupo cultural. Y se intentaba incidir en que la gente no perdiera su identidad. Moralidad tiene que ver mucho con la identidad cultural. Y luego está el nivel de la eticidad, a lo cual Dussel llama núcleo ético-mítico, que está como es como lo que marca la idiosincrasia o la razón de ser de un pueblo. La eticidad sería aquello que hace que los españoles somos españoles, que los mexicanos son mexicanos, que los latinoamericanos somos... Luego hay algo que define, ¿no? Algo que forma parte de nuestra idiosincrasia, de nuestro carácter cultural. Eso es la eticidad, el ethos. Entonces, lo que decía María José es que efectivamente la manera en cómo nosotros desarrollamos las normas, las conductas morales, porque las morales, claro, hay algunas sancionadas y otras no sancionadas. La ley democrática, si es democráticamente promulgada, se basa en la moralidad. Y la moralidad tiene como fundamento la eticidad, porque es la manera de pensar ese pueblo. Por ejemplo, que los españoles estemos acostumbrados a reunirnos y encontrarnos en los bares, a tomar el aperitivo, a tomar unas cañas, eso forma parte de nuestra moralidad. Por eso es tan complicado los cierres de los bares, las cosas en España, con estos toques de queda y demás. La eticidad es la base de lo que es como somos. Por ejemplo, yo cuando viajo por América Latina digo, sí, estoy en América Latina. Indiscutiblemente cuando estoy al norte estoy en México, o en Argentina estoy al sur, con sus diferencias, ¿cómo se nota que esto es América Latina? Y claro, me gusta porque, bueno, yo pertenezco también. Aunque pertenezco a otras cosas más globales. Esa sería la eticidad. La moralidad es el modo como, por ejemplo, cómo entendemos la familia, esas reuniones familiares permanentes que hay en Argentina y que hay en México, y por eso hay tantos contagios
esos asados que no te bajan de 15 o 20, ¿verdad? Digo, dice Argentina, dice Paraguay. Yo lo argentinizo a Paraguay, a lo que es el cono sur, porque esa diferencia Paraguay, Argentina, Uruguay, me parece tan boba, o Chile, que son lo mismo, es una cuestión de alguien trazó unos límites. Y esa sería la moralidad. Y la legalidad son las leyes, que muchas veces son inmorales. Muchas veces son inmorales. Por eso, por ejemplo, la ley del servicio militar. Aquí en España había gente que, los famosos objetores de conciencia que fueron a la cárcel hace años, ahora ya lo han derogado, el servicio militar. Pues esas personas estaban cumpliendo con la eticidad de una cultura que no es violenta, la nuestra, con las convicciones morales de que no le interesa ser militar ni adiestrarse en las armas, porque eso significa que se aplica en la guerra, y sin embargo era ilegal. Ibas a la cárcel. Aquel señor que ayudó a su mujer hace poco a bien morir, a su esposa, que quería muchísimo, estaba fatal. Bueno, todavía el juicio todavía no sé, pero no le va a pasar gran cosa. Y que al final ella la ayuda a suicidar, porque no existía. Eso es ilegal. Dentro de unos días será legal. O sea, la legalidad es fluctuante. ¿Cuál es la diferencia entre legalidad y moralidad? Que hay legalidades justas. La legalidad es más justa cuando se fundamenta, cuando está democráticamente promulgadas las leyes, los países democráticos. Si no, ahí estamos. Entonces, en ese juego, esto es muy importante en filosofía del derecho, es muy importante, por ejemplo, en doctrina jurídica, cuando tú condenas a alguien, hay atenuantes y agravantes. Ahora, fijaos que, no quiero extenderme, pero por ejemplo, una conducta moral, legal, que está además escrita y promulgada por la ley es mucho más garantista, porque te dice, primero, tienen que demostrar que tú eras culpable. Segundo, una vez que está demostrado, te van a dar una pena que puede ir entre 3 meses a no sé cuántos años. La ley la sanciona. Primero, cuando te juzgan moralmente los linchamientos morales, esta vecina, cuando decía, esta es una ligera de casco, es una mujer tal, porque andaba con minifalda o porque volvía tarde a la noche, ya ha sido juzgada, ha sido condenada y además es castigada. Se le hace el vacío, no, se la agrede, se le insulta. La moralidad ejercida por la gente así, siempre son linchamientos. Cuando se juzga a alguien simplemente por prejuicios morales, caemos en el linchamiento, no hay ninguna garantía. No, es que este señor de aquí, este señor ha robado, es un corrupto. Bueno, pues no puede propagar ese rumor. La ley, en ese sentido, hay más garantías, porque no eres corrupto, o no eres ladrón, o no eres violador, hasta que no se demuestra. Son unas relaciones muy interesantes, podríamos pasar años aquí, ¿no? En esto se basan muchísimos prejuicios, muchísimas creencias erróneas. Lo que nosotros, los seres humanos, nos interesa es formarnos, para ser autónomos tenemos que tener criterios, tenemos que conocer, pero al mismo tiempo, como la información ahora es muy profusa, tenemos que tener criterios para poder movernos en ese mare magnum de la información.